Sí, la semana pasada quedamos aquí en el tema de incertidumbre del capítulo 5, con el cual se comienza a hablar de esa dificultad que tenemos en lógica para dar cuenta de circunstancias que están fuera del control de la gente, que no es un problema de lógica, sino un problema general de ese modelo en donde concebemos que la gente tiene una dimensión separada del universo, interna a él, y que solamente se comunica a través de las vías actuales. Yo voy a pedirles que me permitan dejar este tema pendiente otra vez, porque es un tema que se desarrolla muy bien en la segunda parte del curso y acá solamente se menciona de paso. Y que me permitan pasar en la mañana de hoy de acá el tema de incertidumbre a hacer prólogo y hacer en particular la discusión que tiene que ver con la negación que quedó pendiente la semana pasada. Y antes de ver esas láminas de la negación que estábamos leyendo en el anexo A1 del texto del profesor, que es el único anexo que tengo traducido en la página de internet, que en este momento está caída, por cierto. Antes de ver ese anexo, yo quería mostrarles cómo funciona este tema de la negación en prólogo. Para eso vamos a utilizar un material para la discusión de hoy del prólogo que yo tengo en la página web que sigue activa en el CESIMO, esta página que les decía en matemática del sistema. Tengo algunos códigos. Uno de esos códigos es este archivo de negación que no lo van a poder descargar porque este servidor cree que los archivos .pl son código interno que no debe ser ejecutado y entonces no lo deja ejecutar directamente. Pero yo lo voy a cambiar, lo voy a escribir algo así como esto que está acá en archivo de texto para que ustedes puedan ver código como este que tienen en este momento. Pero claro, como estamos hoy separados de todas maneras de internet de cualquier forma, permítanme hacer esto sobre el editor. Aquí está el editor de texto que yo utilizo, que tiene la ventaja de mostrarnos la sintaxis a color y verlo más claro. Lo que está en pantalla es un ejemplo que quiero discutir para explicarles a ustedes cómo se maneja la negación en prólogo. El problema de negación en programación lógica se separa del resto de la computación porque el objetivo ha sido el tratar de reconciliar el significado de decir no, como se entiende en la lógica clásica, de lo que se hace en computación. Y ha sido un salto considerable para la lógica clásica adaptarse a esta nueva manera de entenderlo. Y ha abierto la puerta a una cantidad de detalles semánticos importantes en lógica, eventualmente para la lógica computacional, pero que para los computistas no constituye ningún desafío. Si yo escribo en Java o en algún lenguaje de programación algo como esto, if condición método y así sucesivamente, else, otra lista de condiciones acá abajo. Aquí no hay ningún inconveniente. Nosotros sabemos que se cumple la condición con esto, y si esa condición es negada, como suele hacerse en los lenguajes que tienen sintaxis C como Java, Python, PHP, así se hace en Java y en C, pues simplemente si no se cumple la condición se sigue el método, funciona exactamente igual, no hay ningún desafío sintáctico. Quizás el único desafío interesante es cuando tenemos aquella cosa del cortocircuito, un detalle importante en los lenguajes basados en C, que es que yo puedo tener una serie de condiciones y si yo llego a tener que la condición 1 esta que está acá, la condición inicial, no se cumple, ya no me preocupo por qué pasa con la segunda condición. Me llaman el cortocircuito porque hasta ahí decido que ya no se cumple la condición y en consecuencia todas las condiciones son falsas.
vale lo mismo si lo tengo al revés, si lo tengo con negación. Entonces ahí no hay ningún problema semántico. Y como en Prolog tenemos la misma expresividad sin la negación que cualquier lenguaje de programación, yo no tendría que preocuparme por esas cosas. ¿Dónde está lo diferente? Lo diferente está en cosas como esta. Lo que hemos estado haciendo hasta ahora en Prolog, lo que se conoce como la lógica de cláusulas definidas, son cláusulas en donde yo tengo una conclusión y una serie de condiciones en donde no hay ninguna condición negativa, ningún literal negativo, decimos nosotros, como este. Este fragmento que tengo resaltado en este momento es un literal negativo, es no sé, así se escribe en código. Se puede escribir así también en Prolog, para hacerlo más claro, pero el código original del estándar Prolog era este, y la intención del / era simular el codo que utilizamos, el codito ese que utilizamos en la lógica clásica para decir no. Y en la lógica clásica eso es importante porque es falso aquello que yo explícitamente tengo declarado como falso o puedo deducir como tal. ¿Cómo? Disculpa esa última. Es falso lo que tengo explícitamente declarado como no es el caso, como no algo, como falso, o lo puedo deducir como tal. Es decir, yo puedo llegar a no falso utilizando reglas de inferencia a partir de lo que tengo en la base de conocimiento. En Prolog queremos que siga siendo así, en el profesor lógica en general. Pero vamos a ver que lo que se hace es uso de un recurso que se conoce como negación por fallo. Si yo fallo probando algo, es falso. Ese es el recurso. Y para ver cómo funciona es que quiero que hagamos esta prueba Prolog en vivo, en directo, así, está el código que tengo ahí en la página que les acabo de mostrar. Y tengo un programa ahí que se llama negación, que es el que acaban de ver, y lo que voy a hacer es cargar la memoria. Estoy entrando a Prolog, le digo cargar el archivo donde están esos códigos de negación, lo tengo en pantalla. En ese archivo yo tengo este texto, esta base de conocimiento, que tiene esta regla, que tiene esta regla, que tiene esta regla, y que tiene todas estas reglas que son hechos, que ustedes saben, igual que esta. Acá con variables, aquí es un predicado de estructura, y aquí arriba es algo más simple. Por favor, concéntrense en estas dos primero. ¿Esas dos qué quiere decir? Bueno, lo que está en el comentario. A si B y no C. Y la segunda es simplemente B es cierto. Si yo le pregunto A, ¿cuál debería ser la respuesta? Si pregunto A, Debería ser verdadero, intuitivamente. claro, porque puedo probar a B, aquí abajo, y puedo probar que no sé. La verdad es que no puedo probar que no sé. Puedo decidir por negación por falla que no puedo probar a C. Cuando trato de probar a C, no está en ninguna parte. Entonces concluyo que no sé es cierto. Y esa es la negación por falla. ¿Qué puede pasar? ¿Qué cambio de opinión? Y ese es el propósito de este predicado aquí arriba, que es una directiva, le decimos nosotros, un operador especial que se invoca cuando yo cargo el programa, pero no para crear una base de conocimiento, sino para cambiar las operaciones de funcionamiento de la base de conocimiento. Esta directiva significa que el predicado C, en este caso un predicado sin argumentos, es dinámico. Quiere decir su presencia o ausencia puede cambiar en la base de conocimiento. ¿Y para qué lo coloco al principio? Para hacer esto. Assert C. Me enteré de que C es cierto. Y assert C es una instrucción, de nuevo, preconstruida en Prolog, que me permite agregar información a la base de conocimiento que tengo en memoria. Es decir, a partir de ese momento, a partir de que yo hago eso, C es cierto. Puedo listar listing. Si digo listar A, me va a listar la regla. Si digo listar C, me va a listar que C es cierto. Por si acaso ustedes no creen que esto funcione bien, si listo D, que no está en una parte, dice no, eso no existe. Listing muestra
te da las cláusulas que apuntan a ese predicado. Una o más. Si hay más, te da más. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si ahora le vuelvo a preguntar A? Product cambio de opinión. Eso es lo que está diciendo. Si antes tenía una conclusión, llegó nueva información, ahora tiene una conclusión diferente. Ah, pero eso es muy fácil, ahí está, ¿no? Está... Sí, bueno, en este caso es un solo piso, un solo nivel de inferencia, pero puede ser una estructura mucho más compleja, un árbol más complicado donde tengo condiciones de todo tipo que están cambiando. Y yo quiero ver cuál es la situación final, cuál es la conclusión final a partir de ahí. Eso es negación por falla, utilizada en el contexto de razonamiento por omisión. Como no me han dicho nada de C, yo creo que es falsa. Y como de su falsedad depende que A sea cierto, yo concluyo A. Pero si más adelante me entero de que C es cierto, tengo que dejar de concluir que A es cierto. Es decir, paso a creer que A es falso. Eso es razonamiento, se llama default logic en la jerga profesional, en matemática también, y es una nueva forma de lógica. Es de hecho característico de la lógica computacional. No es la única manera de lo que estoy diciendo, es decir, no es que toda la lógica por omisión o default logics estén basadas en negación por falla, es que esta está basada en negación por falla, esta en particular, la que usamos en Prolog. Y nos permite esta facilidad de una forma de razonamiento con sentido común. Si nadie me había dicho que me robaron el carro está debajo del estacionamiento todavía. ¿Por qué voy a querer otra cosa para que a mí me guste? Vale, que Jorge se porte bien y vivir en su carro, ¿no? Solamente pensarlo me da grima, pero puede pasar, ¿no? Si yo no coloco ese dynamic C, por ejemplo, estoy tratando de entenderlo un poquito, C por defecto es true. No. Es lo que me está diciendo. El dynamic C lo que hace es impedir que salga este error. Fíjense lo que va a pasar si yo coloco aquí dynamic C, D. Coloco eso, están los dos predicados, ¿no? Pero D no aparece. Y vuelvo a cargar todo y le digo A, es falso, pues sigue estando ahí en la otra. Pregunto por D. No tengo a D, pero el predicado dinámico impide que salga el error de decirme que no existe. Claro, si no lo pongo, disculpa, da un error top level define. Eso es una previsión del sistema para que uno pueda distinguir las situaciones. Cuando no lo declaré y debía haberlo hecho, y cuando yo decidí que se iba a cambiar. A veces puede estar, puede no estar. Eso es la negación por falla. Eso es una forma de operación de Prolog que le permite hacer default logic. Y funciona con la lógica del predicado. Y eso es lo que está haciendo acá abajo esa regla. ¿Qué significa esa regla? ¿Cómo se lee esa regla en español? Cualquier cosa que sea ave y no sea pingüino, vuela. Eso es lo que dice esa regla. Todo lo que es ave y no es pingüino, vuela. Eso deja a los avestruces muy mal parados y a las gallinas domésticas también, ¿verdad? Pero bueno, no queramos, podemos colocar otra condición. Si no es pingüino y no es avestruz, vuela. Si es ave, claro. No queremos elefantes voladores. Y ahí tengo abajo una pequeña base de datos donde tengo varias aves reportadas por nombre, son nombres propios de cada ave en particular. Piolín es grandemente conocido en el mundo infantil. Tweety es un nombre en inglés, es decir, ese es el mismo. Atux, si no lo conocen, es un pingüino que representa el símbolo de la comunidad software libre, de Linux en particular. Y este choco es el loro de uno de mis estudiantes de pregrado. O sea, son nombres particulares de aves. El choco es loro y no es pingüino. Entonces, yo puedo preguntarle, ¿será que choco vuela? ¿Será que Tux vuela? ¿Cómo funciona? Vamos a hacer 3.
¿Será que huele a Choco? ¿Será que Choco es un ave? Choco es un ave. ¿Será que Choco es un pingüino? No es pingüino. Fíjate lo que pasa aquí. Yo pregunto por eso. Y esa pregunta se convierte en una pregunta porque ¿será que Choco es pingüino? Si Choco es pingüino, tendría que responder cierto sobre eso. No es pingüino. Se falla. Como falla que no es pingüino, la llamada al no tiene éxito y sale con éxito. Con lo cual, he probado la segunda condición, puedo probar toda la expresión, es true. Esta es la traza del recorrido por el árbol de resolución, de esa búsqueda de la solución a mi pregunta. Hagámoslo con Tux. Tux, ave Tux, ave, ahí se prueba que con la cláusula que dice que Tux es un ave, será un pingüino. ¿Será que sí? No es pingüino. Pregunto si es pingüino. Ah, pero este sí es pingüino. Es decir, que falla el anterior. Entonces falla la consulta original, entonces falla todo. Ahí están los dos recorridos. Eso es la super falla. Y es, pero no tiene nada de ilógico. No. Es una maravilla. Vamos a ver después, cuando hablemos de semántica, dónde están los dolores de cabeza. Pero en términos sintácticos, funciona perfecto. Mucha gente tiene cosas implementadas sobre el Prolog para el procesamiento por omisión gracias simplemente a esa manera de manejar el no. Que puede conducir a dolores de cabeza. Si ese simple recurso algorítmico que acabamos de hacer, que cuando yo me consiga con esto, hago otra computación, es decir, me pregunto por esto, y si fallo aquí adentro, digo que lo de afuera es verdad, me parece una cosa muy perfectamente razonable, es una implementación, una realización de lo que se conoce como la forma cerrada del mundo. Si no lo puedo probar, es falso. Estoy asumiendo que esta que está acá, esta descripción del pingüino, es la descripción de todos los pingüinos que hay en el universo. No hay más pingüinos. Estoy cerrando el mundo a decir que el mundo es como lo describe mi base de conocimiento, lo cual puede estar equivocado. Se le llama suposición del mundo cerrado o closed world assumption en inglés, CWA, y es una especie de decisión de diseño. Yo cierro el mundo para poder razonar y concluyo que no hay ninguna otra cosa que sea pingüino que sea Tux. Y eso me permite hacer resolvimiento por omisión con un recurso extraordinariamente útil, porque yo puedo dedicar mi base de conocimiento a describir solamente lo que es el caso. No me preocupo por lo que no es el caso. Y es un gran recurso porque así modelamos nosotros. Nosotros nos paramos frente al sistema a tratar de identificar lo que podemos establecer como que es correcto. No nos preocupamos por lo que no es el caso. No es que yo diga, no, esa es una mesa, por ejemplo, la tengo al frente y ahí están las dos, la pata izquierda, la pata derecha, que tiene una base amplia, tiene dos patas, tiene una tabla encima y no hay un perro en el medio, no hay una silla en el medio, no hay un humano en el medio, no está la Madre Teresa en el medio, no está, todas las cosas que no están ocurriendo, yo no las tengo que mencionar. Cosa que tendría que hacer para pensar correctamente en la lógica clásica. Tengo que también decir lo que no es cierto, para poder llegar a conclusiones correctas, si no está completa la descripción. Bueno, aquí no. Solamente me concentro en una cosa y lo demás lo deduzco. Lo deduzco en este contexto. Ahí está toda la descripción del universo. Es decir, en medio de las patas de la mesa no hay nada. Yo no veo nada y no tengo razones para dudar mi percepción. Acepto. Receptores, sensores, etc. ¿Habrá alguna razón para dudar de esta manera de resolver el problema? Sí. Este recurso computacional funciona correctamente solamente si lo que yo pregunto es una pregunta que no tiene variables. Pero ahí tiene una variable. Sí, pero el valor de esa variable va a ser asignado antes que yo llegue allí. Este predicado se va a encargar de poner el valor a la X, que por cierto, viene desde afuera. Vamos a hacerlo de las dos maneras.
Vamos a preguntarle por... yo quiero saber, ¿habrá alguien que vuele? Está perfecto. Pregunté con una variable. Me dice, sí, Choco. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Respuesta correcta, todo el tiempo. Pero ese recurso de tener el valor de la variable asignado antes de invocar la negación es clave. En algún momento de este curso hacíamos el juramento de que nunca en la vida voy a hacer una invocación o una negación si antes no he asegurado que el valor está asignado. Es decir, que lo que recibe, de hecho, el programa cuando corre no ahorita. Aquí hay una variable, pero cuando corre, estoy seguro que esa variable tiene un valor. Porque si no lo hago, estoy en problemas. ¿Quieren que se lo pruebe? Vamos a esto de aquí. Ahora es Y, no es esta X. Aquí, trace. Esto para levantar el calculador. Digo, carga otra vez la negación. Me está reportando un supuesto error, un warning, porque tengo una variable aquí que no está asignada, no estoy utilizando para nada. Entonces él dice, oye, puede que te hayas equivocado. Tú necesitabas pasar ese valor a alguna parte y no lo estás haciendo. Fue un error a propósito, por eso sale el warning. Le digo, vuela. ¿Quién? Si le digo... aquí no puedo preguntar por variables porque entonces llegaría... Pero puedo hacer Choco. Eso está bien. Vuela Tux. Falso. También está bien. Si le digo vuela X, nadie vuela. ¿Por qué? Si me acabas de decir que Choco vuela correctamente, me dijiste que Tux no vuela correctamente, pero te pregunto a Brian que vuela y se olvida de Choco. Esa regla está mal escrita. La regla está mal escrita, pero no solamente está mal escrita, sino que es que esta pregunta está llegando aquí como sería, si existe alguien que se abre y nadie es pingüino, si existe alguien que no se abre y alguien más no es pingüino, ese alguien más vuela. Es decir, no tiene sentido. Esa variable ahí desconecta completamente el sentido lógico, pero no solamente eso, sino que la respuesta no tiene nada que ver con el planteamiento de la pregunta, de la regla. Se le llama floundering a esa situación, y es una situación en donde el algoritmo falla. Es renuncio. Ahí esa situación no la puedo calcular, está diciendo PRO en este caso. Es decir, por favor, en lo sucesivo, cuando vayan a utilizar la negación, asegúrense de que la invocación es atómica, no tiene variable al momento de calcular la negación, porque de lo contrario yo no puedo garantizar la correctitud del programa. Pero si yo regreso, por ejemplo, a ABX, estoy garantizando que la negación es atómica, o sea, no tiene variables por ese ABX que está por delante, porque ese ABX está aterrizando el valor de X primero antes de ir a... No basta con que tengas eso, tienes que tener esto y tener esta... Claro. Piso, ¿no? Sí, para poder definir quiénes son aves, ¿no? Exactamente. Pero
si yo, por ejemplo, cómo se comporta Prolog, mera curiosidad, si volteo el orden de los... Claro, no funciona. No funciona. A menos que llegue con... O sea, puede funcionar. El problema de esto es que funciona en unos casos, otros no. Si lo volteo, que tendría que ser el sentido lógico del asunto, y yo lo invoco con un nombre, no pasa nada. Claro, pero si yo pregunto con una variable, ahí tengo problemas. Sí. Por eso en la clase pasada la estructura era esa, inclusive, era un conjunto de afirmaciones positivas y un conjunto de negaciones. Sí, creo que había... Sí, la estructura que vimos la semana pasada, ahí no debería importarlo para nada. Claro. En lógica en general no importa el orden, pero aquí sí. sí. No importa. Bueno, y eso es la negación por falla. No hay mayor explicación. Y así funciona en el caso proposicional y así funciona en el caso del predicado. Y esas son las recomendaciones. No lo invoquemos si no tenemos una... Pero entonces, disculpa, si yo quito ave ahora y digo vuela si no es pingüino, entonces en principio eso no lo puedo hacer. No puedo preguntar quién vuela. No puedes hacerlo. No está garantizado que funcione. Pero va a funcionar en un caso. Si quieres lo hacemos. Tenemos otra cosa aquí. Como tengo el anterior, lo único que puedo hacer aquí es quitar negación. Vuela choco, me va a decir que no. No, perdón, sí. Porque no es pingüino. Debería ser, sí. Y no, entonces me va a decir que no. Exacto, eso. Lo que lo va a hacer convertir en esto. Me dicen que están las dos variables conectadas. Pronto por choco no vuela, esto tampoco vuela. Porque hay alguien que es un pingüino. Exactamente. Ese es la lectura equivocada. Y si en la anterior con la X pregunto quiénes vuelan, no estoy vinculando la X a alguien. Regreso a esta. Me pregunto, ¿quién vuela? Nadie vuela. ¿Qué está incorrecto? Este es el caso de fraude. Porque mientras que haya un pingüino, nadie vuela. Es la... Que no fue lo que quise preguntar, por decir. O sea, ahí están los casos claves de que tengo que asegurarme de que la invocación esté, en este caso, redundante y en la regla procedimental es no haga esa invocación a menos que esto ya esté convertido en un predicado sin variables. En algunos casos se van a ver con la disyuntiva de que son muchas variables y no las puedo instanciar todas. En ese caso tienen que tener bien claro que las que están instanciando son las que conducen a la respuesta determinística. Y son un poco más difíciles y un poco más de experiencia, pero se puede hacer. Ajá, eso es la negación por falla. Y así funciona y lo que acabamos de ver son casos de prueba. Yo quería usar el resto de la clase para hablarles de ese ejemplo que mencioné hace 2 semanas que íbamos a utilizar para ilustrar el caso Prolog. Y quiero traerlo acá porque creo que puede aterrizar un poco de esta angustia que hay sobre qué se puede preguntar en este curso y qué no. Estamos aquí. Es un programa Prolog que está hecho para procesar datos como estos. No, este es el programa, perdón. Los datos están en otro sitio. Se llama...
Eso que está en pantalla es un conjunto de registros. Como ustedes pueden ver, le coloqué el predicado dinámico al principio para poder cambiarlo en tiempo de ejecución. Que describen cada registro, es una anotación de que este estudiante, después le muestro cuidado cada cosa, que tengan paciencia, este estudiante, o sea el estudiante identificado por este número que es único, cursó este curso, que también es un código de curso, en este periodo, en este año, en esta facultad. Y sacó esta puntuación porque aprobó. El 1 ese que está ahí es aprobado, el 0 es reprobado. O sea, esto que está acá es una especie de vista de la tabla de historia estudiantil de esta facultad, el FI, Facultad de Ingeniería, tomado de los sistemas de registro estudiantiles de esta facultad, y con esa data parecida a esta, hemos hecho cosas como las que mostré en su momento, están ahí guardadas. Entonces, acuérdense que lo mostré. La pregunta que nos estábamos haciendo es por qué tenemos tan pocos estudiantes hacia el final de la carrera. Es una pregunta elaborada, compleja, etc. Y lo que hicimos para averiguar la respuesta es ver cómo se comporta el ingreso, la población estudiantil en materias que conducen a las materias que nosotros dictamos al final de la carrera. Esta pregunta ya está sesgada. La pregunta original era ¿por qué no tenemos estudiantes en ciertas electivas? O sea, lo que hicimos para responderla fue recoger la demanda y las estadísticas de aprobados, de reprobados y puntuación de los estudiantes en materias como las básicas del cálculo 10. Aquí está el número de estudiantes en cada uno de estos semestres en esas materias. Fíjense que es semestre, no es curso, sino todos los estudiantes que vieron cálculo 10 en el semestre de 2007 son casi 900 estudiantes. Bajó 800 en el B2007, son otra vez casi 900 en el 2008, 800 en el 2008, en el 2009 solo tuvimos un semestre y todo el mundo quedó rezagado hasta el 2010. Y bueno, ustedes pueden ver que hay un ligero descenso en el número de estudiantes que declara que como esta es una materia de primer semestre en esta facultad, tenemos un descenso en el ingreso estudiantil. Por lo menos el número de estudiantes que cursan esa materia. Que podría estar hablando de que no estamos quedando sin estudiantes. ¿Será verdad? ¿Cómo es ese ejercicio especulativo? Estos son los promedios que parece que mientras menos mejor, porque el promedio de calificaciones obtenidas en esa materia varía entre 6 y 10 puntos para los estudiantes que cursan directamente. Para los que llegan por equivalencia está por encima de 12, como pueden ver. Y esto equivalencia en todo este tiempo. Son estudiantes que vienen de traslado, que han cursado la materia en uno de los núcleos, particularmente en Trujillo. Considerando a los que cursan acá en Mérida, pareciera una tendencia a mejorar en los últimos años hasta el 2011. Y tenemos que ver que el porcentaje de aprobación no supera el 40% en todo caso. Están las estadísticas de aprobados y de retirados. Y que un tercio retira del curso. Todos son estadísticas sobre el curso de cálculo 10. Estos son el mismo ejercicio hecho, pero con los estudiantes de programación. Y yo estoy preguntándome si esto significará, viendo la estadística, que cada vez menos nuevos quieren programar. Este es el número de estudiantes en la programación 1 y este es el número de estudiantes en la programación 2. Es obvio que están menos estudiantes de programación 2 que de programación 1. Y mi interpretación es que se van
a otra carrera o a otros cursos y no puede ser que demoren 5 años en regresar, porque eso podría explicar alguna diferencia aquí local, que hay solamente 100 estudiantes en el 2007 y en el 2009 teníamos 170, una cosa así, para caer de nuevo en el 2011 a menos de 100. No sé. Todo eso son información sacada de los datos crudos que acaban de ver, del formato ese que acaban de ver, de unos 7.000 estudiantes de los registros de la Oficina de Registro Estudiantil de la Facultad de Ingeniería de esos años, esos semestres. Lo que yo he hecho es consolidar esa data. O sea, tengo, por ejemplo, cada una de estas columnas es el curso de estudiantes de esa corte en Promoción 1. ¿Qué significa esa corte? Todos los que cursaron esa materia, porque además hay una cantidad de secciones de cada materia ese semestre, y eso hago una corte. Lo que voy a hacer ahorita es mostrarles a ustedes los programas con los que hice esa totalización y pedirles que me ayuden a pensar en estas estadísticas. No, aquí no está ninguna de estas, aquí simplemente el análisis que hice de la calificación base. Fíjense cómo vamos mejorando la calificación de cálculo 10. Estos son los porcentajes de aprobados y retirados del cálculo 10. Estos son los de promoción 1 y 2. Y aquí están los de promoción 1 y 2 en aprobados y retirados. El porcentaje de aprobación es más o menos el mismo, pero igual es menos del 40%. Es decir, que si vamos a decir que cálculo 10 es un filtro, porque su porcentaje de aprobación es menor del 40%, habría que decir lo mismo de las promociones. Y ojo, no es más filtro promoción 1 que la 2. Parece que muchos saben eso porque se van a llegar a la promoción 2. Pero en promoción 3 la cosa mejora muchísimo. Ese es el porcentaje de aprobados y el porcentaje de retiros, bien como va descendiendo. Y es todavía mejor en los llamados cursos abstractos. Este es de matemáticas discretas. Y ahí están algunas de las veces en las que yo lo he dictado en esos años. Es impresionante que tengamos un porcentaje de aprobación del 60% o más en este curso y no en un curso básico de computación. Es verdad, a mí me impresiona. Se supone que tendría que ser al revés, es decir, al ingeniero práctico tradicionalmente le ha incomodado muchísimo la abstracción matemática. Y eso es lo que podría justificar el trancazo que se lleva en el cálculo 10, pero en programación. ¿Entienden? O sea, ahí están las preocupaciones prácticas nuestras. Entonces, nos pusimos a jugar con eso y aquí está, en este archivo, notas, cortes que me dieron ellos. ¿Cuál es? Notas CSV. No se los puedo mostrar porque ahí está el registro con la cédula del muchacho. Si los grabo, queda grabado, van a decir que estoy sacando datos personales de los muchachos para todos lados. Entonces lo primero que tenía que hacer era convertir esos datos en otra cosa. Y eso fue lo que hice utilizando este programa que lo corregimos hace poco con la ayuda de todos los estudiantes. Aquí las, este es el programa que se llama Procesa Notas. El programa carga al arrancar asignaturas. La asignatura es una cosa más chiquitica que como es tan regular, yo no coloqué en prueba directamente esta asignatura. Son las asignaturas. Aquí está el cálculo 10, es ese 10 1004, por ahí de promoción son 1054 y 55, matemática discreta es 7100, y así sucesivamente, están todos los cursos. Esto fue lo que yo pedí a Brefi porque me parece que son los que tienen que ver con simulación y con este posgrado, donde nosotros ofrecemos electivas. Yo he dictado algunas de estas materias que son obligatorias: matemática, computación, teoría de la computación. Pero bueno, se cargan esos códigos y aquí está un servicio que a ustedes puede interesarle, que es que yo pueda cargar un archivo dado en formato CSV. No voy a hablar de los formatos CSV. Es una especie de estándar de manipulación de datos.
está. Parecen datos en una hoja de cálculo, pero son realmente un archivo de texto. Y lo que hacen es que te separan cada pieza de datos por coma, por eso el comma separated, el C de coma. Y cuando esto lo puedes utilizar para leerlo en la hoja de cálculo o lo puedes utilizar puedes usar la hoja de cálculo para generarlo. Las hojas de cálculo están aceitadas para hacer esta cosa. Son ideales para guardar datos que uno maneja en la hoja de cálculo. Y lo que se está mostrando de este lado es que con este predicado, con esta invocación a una librería que viene preconstruida en Prolog, yo lo cargo en memoria. Digo, hazme el favor y me cargas ese archivo que tiene este formato, que tiene las filas. Este no va a funcionar porque tiene este encabezado. Se lo voy a pedir, por favor, se lo quiten. Para que funcione bien, no se lo descarguen, están en un sitio web. Se lo descargan, lo guardan sin el encabezado. Es un archivo larguísimo. ¿Mm? 37.793 filas. Ahí está el historial de todos esos cursos, en todos esos años, todos esos estudiantes. Cada registro corresponde a un estudiante. Pero ojo, el estudiante puede aparecer varias veces. De hecho, cada registro es único. La vez que ese estudiante cursó ese curso, bla, 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 bla. Y ahí está su calificación. Realmente es una nota. Lo que es único allí es que esa calificación es una sola vez. Claro, puede haber cursado en un curso varias veces. Lo que van a ver es que esa data está ahí llena de sorpresas. Se lo cargan en memoria y él lo convierte en una cosa como esta. Le pone este predicado al frente y convierte todo en numeritos cuando son números o en caracteres cuando son caracteres, para que después lo pueda procesar. Y sobre esta estructura, que es la misma, esta es una versión más corta que los muchachos fabricaron, estos no son reales, para probar, yo corro los predicados que vienen a continuación. Y vamos a comenzar con esto. Vamos a estudiar ese con cuidado. Y esta es la lección de Prolog que le tenía de Villar hace rato. Eso que está ahí es un predicado que compila por curso, es decir, yo le doy el año, la asignatura, la sección del periodo y él me dice qué es lo que caracteriza un curso y él me saca las estadísticas de ese curso y me las graba así. Curso por facultad, la asignatura del año, la asignatura del periodo, la sección, el porcentaje aprobado, el porcentaje retirado, el promedio y el número de estudiantes de ese curso. Todo compactadito, que es como la planilla del profesor del curso, básicamente. Total. ¿Y cómo hace eso? Bueno, primero que nada, está la invocación de este predicado. Encuéntrame todas las tripletas a prueba, calificación y retira de estudiantes. Y todo se hace sobre este predicado, que les acabo de explicar que se carga en memoria a partir del archivo o que ustedes lo pueden cargar directamente. No tiene esa diferencia. Podemos leer el archivo CSV, pero no es que así se meten los datos del programa. Ustedes pueden meterlo directamente como un dato del programa. Una tabla más o un archivo de texto más, como quieran hacerlo. Se reconstruye con esta invocación todas las tripletas posibles donde aparece aprobó o no, cuál fue la calificación y retiró o no. Las tres cosas, para cada uno de los registros. Y me coloca esa enorme lista en esta variable cursos. Y sobre esa variable yo voy a totalizar. Invoco el predicado totaliza que está definido más adelante y me calcula, comenzando con unos valores acá que van a ver ustedes que son contadores, valores iniciales para hacer la totalización, la suma de las calificaciones, la suma de los aprobados, la suma de los retirados y el número de estudiantes. Todas las acumulan para después sacar los cálculos porcentuales acá. El porcentaje de aprobados es el número total de los que han aprobado sobre el número de estudiantes, el porcentaje de retirados, el total de los que han retirado sobre el número de estudiantes, el promedio es la calificación, la suma de calificaciones sobre el número de estudiantes y ya está, están los tres porcentajes que tengo que sacar. Esta invocación se hace para convertir la clave asignatura, que es una clave en un número, en el nombre y recuperar qué facultad se dicta, y con esos datos, ahora sí tengo el porcentaje completo, tengo la facultad que viene acá, el nombre de la asignatura que viene acá, el año que viene arriba, la asignatura que viene arriba, el periodo que viene arriba, la sección que viene arriba y los datos que estoy calculando
para completar el cálculo porcentual de cada curso. ¿Qué es eso? Es un script para manipular datos, escrito en Prolog. ¿Qué ventaja tiene? Que yo puedo sacar cosas de la base de conocimiento, las tablas de información que tengo, y puedo hacer manipulación matemática. ¿Este es un predicado puro en lógica? No, porque tiene este is por acá. Es decir, aquí tengo que asegurarme de que yo tengo estos cálculos primero y voy a obtener esto como resultado. Al revés, no va a funcionar. Entonces yo no puedo... Aquí yo tengo que invocar siempre con valores particulares, no lo puedo invocar con variables. A ver si entiendo. La instrucción anterior, la que carga el archivo CSV, está generando los hechos, sí, la base de conocimientos, y en especial el que está representado por este. ¿Sí? Genera esto. Exactamente. Ajá, y ese compila por cursos se está invocando con valores concretos. Para el año 2007, la asignatura Programación 1, la sección tal, el periodo 1, por ejemplo. Entonces él hace el find all, o sea, está buscando en toda esa base de conocimientos todos los hechos que concuerden con ese año, esa asignatura, esa sección, etc. Ajá, y ese find all, o sea, las variables, ahí están quedando unas variables abiertas de arriba que son la prueba, calificación, retira, está encontrando todas esas. Él se para encima de cada invocación posible. Dame todas las respuestas posibles a esta pregunta. Ok, ya te sigo. ¿Y qué datos me da de entrada? Te estoy dando el año, Claro. la asignatura, la sección, el periodo, al revés, ¿no? Y a él le interesa prueba, calificación y retira. Exactamente. Ok. Ahí sigue siendo multimodal. Y el totaliza, ¿cuál es la relación entre ese F, calificación, de dónde está saliendo F aprueba, F retira? O sea, ¿es una convención de nombres o...? ¿Qué dice esa F al frente? Sí, o sea, ¿cómo...? La calificación final, la prueba final, no importa. No hay ninguna convención ahí, salvo que son variables. Acumuladores. Ok, la está usando, está definiendo un acumulador. Exacto. Y lo que realmente está vinculando, ¿qué es lo que se está totalizando? Es el orden, la posición de la variable con respecto a Lo eso. que se está totalizando está metido aquí. Todo lo que se está totalizando está puesto en cursos. Y tiene esa estructura. O sea, Vale. hay que ver qué es lo que hace totaliza. Claro, totaliza es un... Ok, ya. Se mueve sobre esa lista de cursos. Sí, ya. Totaliza algo que está definido en algún lugar. Claro, Hay es lo que va. que ver qué es lo que hace. Exacto. Vamos para allá. Vamos a ver qué hace totaliza. Aquí está el mismo ejercicio por corte, pero ya voy a explicarlo con plan, lentitud. Y aquí está totaliza. Totaliza es un típico predicado para manipular una lista. Entonces, termina de correr cuando la lista se acaba. ¿Y qué hace? Bueno, que todas las cosas que ha venido acumulando, estos son los acumuladores, las devuelve. Calificación, calificación. Aprobado, aprobado. Retirado, retirados, N de N. Contador. Y entonces por eso es que al principio le coloqué 0 a todo. Está en 0, está en 0, está en 0, está en 0, para que al final me devuelva los valores que ha venido acumulando. Entonces, en el caso, se me acabó la lista, todo queda en 0. Pero si la lista tiene elementos, cada elemento va a tener, ¿recuerdan la tripleta? Entonces tomo la prueba. ¿Dónde está la prueba? Aquí está. Le sumo el número de aprobados que traía de antes. Aquí. A la tira se lo sumo al número de retirados que traía de antes, y a la calificación se lo estoy sumando al número de calificación que tenía de antes, y N es el N anterior. Entré con este N y salgo con este NN. Y me llamo a mí mismo otra vez para seguir contando. Esa representación de totaliza en la segunda cláusula es la cabeza de la lista, es esa prueba, calificación, retira, es la cabeza de la lista, barra el resto de la lista. Correcto. Entonces lo que está haciendo, ok, tomando el primer elemento de la lista, en cierto sentido, Sí. y está haciendo la suma. Sí. Y sigue con el resto. Claro, y se llama recursivamente con el resto. Sí. Ok. Eso es todo. Y además es el predicado típico, una llamada recursiva, recursiva por la cola se llama además, porque está aquí atrás,
y sigue con el resto de la lista, y que termina, se estaciona cuando llega a cero elementos en la lista. Vamos a ver cómo funciona. El único detalle ahí es que voy a hacerlo simulando la funcionamiento. Empezamos a hacerlo. Sobre el prolo, cargo, procesa nota. Aquí tendría que llamar a cargar notas, si quiero cargar el archivo grandote, notas reales. Y le daría que el nombre, que es notas 03.csv. Pero no voy a hacer eso ahora, sino que voy a cargar el dato prueba. Que cuando yo le diga dame el listado de los estudiantes, me da esta lista. Tengo en pantalla y que la tenía aquí arriba de esta manera. Entonces, para invocar yo necesito un dato particular. Tengo el año 2007, tengo el 2004, tengo el periodo 1. Creo que el periodo se lo puedo pedir a él. Se lo damos en todo caso. ¿Qué más? Creo que procesar curso. Entonces aquí puedo colocar 2007. 4, sesión 1, periodo compila por curso, supo 0. Significa que ahí hay un error, porque no hay nadie de ese semestre. Prueba. Obviamente la lista está saliendo vacía, ¿no? Sí, la lista está saliendo vacía. Significa que no hay nadie en ese semestre. No puede ser. Estamos cambiando el archivo correcto de datos. A ver. ¿Sí? Está la invocación directamente al predicado, me dice que es falso. Si yo le digo, dame X. Dame todos los cursos del 2007 cálculo 10. Ahí sí hay. Entonces, ¿qué tiene que ser cuánto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son las secciones. Una sección 1. Otra vez. Fue que no funcionó. Así. Tiene que hacer al revés. Primero el periodo, después la sesión. Al revés. Sesión y periodo. Sesión 2, periodo 1. No hay nada con el 1. Sería sección 1, periodo 1. Sección 1, periodo 2. Sección 3. La sección 1, periodo 2. ¿Por qué sale división por 0?
No hay estudiantes. Entonces se da esta cosa con el cero aquí y se estrella el predicado. Se resuelve el error. Para evitar ese error hicimos un truco en el otro predicado, que es más sencillo. Era bueno saber cuántos estudiantes teníamos por curso, tener la estadística del curso, ¿no? Pero lo que nos interesaba para la estadística de aquella era el análisis por corte, el corte completo. ¿Y qué es una corte? Es lo mismo que un análisis por curso, pero me olvido de las secciones. Totalizo por encima de las secciones. El mismo cálculo, pero me olvido ahora todas las secciones posibles que cursan la misma materia el mismo año. Y eso es lo que tengo en compila por corte, que no me está cabiendo en pantalla. ¿Por qué razón? Porque yo puse una grande pantalla. Me ponemos pequeña para que me quepa. Eso es. Ahora sí la hay correcto. ¿Qué hace compila por corte? Exactamente el mismo proceso, con la misma rutina de totalización, pero esta vez tengo un guardián por aquí. Recuerden que les dije que uno podía escribir condiciones sí, entonces, igual que escriben cualquier lenguaje de programación en Prolog. Bueno, aquí está, este es el sí. Si esto es cierto, tú haces esto. De lo contrario, haces esto. Y me protejo contra el guardián. Si me da 0, yo no puedo dividir por 0, yo no puedo llamar a estas rutinas, pero sí puedo, a diferencia de antes que guardaba en memoria la data que escribía por pantalla el corte de la cosa, ahora lo voy a guardar en memoria. Voy a totalizar la misma información pero por corte. Puedo hacer la misma cosa que hacía antes. Compila por corte. Compila por. ¿Cuál era la sección? Se digo lista. Corte. La facultad, la materia, el año, el código de la materia y el porcentaje de esto fue igual. El tema de la parte. Porcentaje aprobado. ¿Lo viste? Porcentaje aprobados. Porcentaje de retirados, uno solo. Se retiraron todos. Y porcentaje de planificación, si no me equivoco. El promedio es de 1, no de 11. El 11 y el 1 estudiante 3. Claro, tiene un promedio de aprobación de 0, 60% aprobó. Uno se retiró. Y el promedio del curso es de 11 y más, y hay 3 estudiantes. Claro, esta es la data forjada, ¿no? No es la que yo les di completa, esta otra, que es donde están los datos reales. ¿Y eso 831, 833? Estudiando. ¿Esto que de aquí? Sí, número. Ajá, voy para allá. Entonces ya va. Primero que nada, ahí está, me lo acabo de correr. Tengo todos por corte. Puedo después hacer algo como guardarlos en un disco. Puedo decir, si quieren anótenlo. Digo tel, mi archivo que quiera, no sea fastidioso. Listing, corte. Todo. Con eso grabo en mi archivo el estado que estoy haciendo. Entonces,
archivo. ¿Ven? Y ahí puedo tener la conexión, entonces después esa data la puedo cargar en la hoja de cálculo, por ejemplo, lee esto y me quita, me separa como si fuese un archivo separado por coma, por columna cada una de ellas, y después puedo, no sé, con alguna de estas facilidades de edición, quitar todas las ocurrencias de corte y quitar todos los paréntesis para que no haya ningún rollo, y tener mi tabla y sacar la estadística con la hoja de cálculo. Se puede hacer sin rollo. Pruébenlo, por favor. Ajá, de ahí saqué esos datos. Ahora, ¿qué es lo que les estoy proponiendo que hagamos? Desguacen esa data. Necesitamos de verdad inventarnos preguntas interesantes, y lo comencé a hacer con los muchachos de pregrado, y por eso les dije que leyeran ese otro archivo que tenía al lado de preguntas interesantes. ¿Qué se les puede preguntar a esta data? Bueno, primero que nada, compila por curso, hace lo que acaban de ver, compila por tiene un ejemplo de llamada, periodos, etc. Todas las cortes, me calcula todos los cortes de golpe. Este guardacorte hace lo mismo que acaba de hacer en pantalla, guardar un archivo. Y tengo un predicado que se llama repitencia, que es un estadístico que les mencioné antes, que tiene que ver con cuántas veces cursa cada estudiante cada asignatura. Una pregunta que puede ser interesante como un indicador de las veces que de la recurrencia en un curso. Tomado al azar, cualquier estudiante en esta facultad se espera que, según esa data, que curse 2.4 veces cada materia. Eso tiene que ser un error. Digo, o es error de la data o es error del sistema, pero es un error. No puede ser que una persona tarde, si una carrera que cursa 5 años, 10, 12 años para poder ser aprobado. Eso es lo que significa ese número, sin pasar con todas las materias, por supuesto. ¿Qué es lo que está sugiriendo para que se sea promedio? De todos los estudiantes en todas las materias. Estará bien calculado. O sea, ahí está mi predicado de repitencia a la orden de ustedes para que lo prueben. Aquí está el de repitencia. Dice que otro find out sobre igualito que antes, solo que ahora calculo la repitencia sobre cada miembro, y para calcular repitencia utilizo este otro predicado. Entonces yo necesito que una norma calitativa se haga de unos datos de prueba como estos, los verifique a mano para saber si yo estoy calculando la repitencia de la forma correcta y qué sentido lógico tiene ese predicado de repitencia, si esto es una operación razonable. Me parece que es un desafío interesante porque van a probar su comprensión de Prolog y van a probar la lógica del problema. ¿Tiene sentido hablar de repitencia? Yo no he visto ese indicador en ninguna parte, ¿no? Yo lo he oído mencionar, que tenemos una porcentaje de repitencia muy alto, pero yo no sé si lo calculan así. Entonces, este es un trabajo para un estudiante de posgrado. ¿Será que eso tiene sentido? ¿Será que lo estoy calculando bien? A eso se le llama verificar el programa. Verificar que estoy sacando la cuenta bien. Esa es una primera cuestión. Cuando ustedes hayan verificado que el programa funciona bien sobre unos datos de prueba, podemos ir con confianza, sabiendo que el código funciona correctamente, a validar con números reales, a validar si esta data de verdad está calculando lo que tiene que calcularse. Si la repitencia que calculé en esa lámina que les mostré, o la que acabo de decir, 2.4, está bien en esta data. Esta data que además es pública ahora, ustedes pueden hacer ya no estoy preocupado porque ustedes identifiquen quién es este estudiante, porque yo no se lo estoy diciendo. Si ustedes por otra vía consiguen verificar que 833 es la cédula tal, es asunto de ustedes. Yo no lo hice. Que es lo que la ley me prohíbe, ¿no? Entonces, bueno, ahí tengo ese predicado y aquí hay una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo verifico la repitencia correctamente calculada? ¿Cómo verifico totaliza? Este es el que vamos a ver. ¿Cuál es la asignatura ha cursado cierto fulano en cada año? Y aquí está la pregunta, y es otra prueba interesante. Con el predicado set-off, me da toda la lista de asignaturas sin repetir que cierto fulano ha cursado en cada los años dados. Me tienen a cierto fulano, ¿no? ¿Cuáles cursos han sido aprobados con más de 15 puntos? Se puede calcular de esta manera. Pero dame el nombre de la asignatura, o sea, la misma pregunta, pero ahora yo quiero saber cuál asignatura es, entonces hago la traducción del código de la asignatura. ¿Cuántos estudiantes hay en esta data? Que es esta pregunta clave, para saber si estoy calculando bien. Y así,
Bueno, la pregunta que le estoy haciendo ahora es ¿cómo hago para validar que esto esté bien? ¿Qué pregunta le hago al sistema? Por aquí. Y para darles una muestra de cómo es la cosa funcionando y de dónde saqué esa data y cómo fue que la convertí en otra cosa, permítanme mostrarles el código que utilicé para calcular, para esconder la identidad del muchacho. Que lo pueden aplicar ustedes a la data de prueba, ¿no? Cambiando el código, ya no sea Oxford 1, sino que ustedes quieran. Ahí está el código. Y es interesante mostrárselo porque de nuevo es otro ejercicio de manipulación de una lista recursivamente, pero esta vez además manipulamos la memoria Prolog. Ahí está. ¿Cómo oculto la data en una lista vacía? Pues no hagas nada, salvo verificar que no hay estudiantes. No hay estudiantes significa que no hay registro de este tipo. Fíjense que lo estoy llamando con puras variables, pero como a mí lo que me interesa saber es que no hay registro de este tipo, la pregunta está bien. No hay riesgo de que me equivoque. De hecho, lo que estoy declarando acá con todos estos subrayados es que no me interesan los valores de las variables. Cada underscore es una variable distinta y no me interesa. Es una variable distinta y no me interesa su valor. Eso es lo que estoy diciendo. Y aquí, en la llamada recursiva, lo que estoy haciendo es que selecciono una cédula que puede aparecer varias veces en el registro, por supuesto, y la reemplazo. Reemplazo la cédula por ese código C que estoy dando yo aquí adelante en una nueva estructura que llamo H y y me vuelo todos los registros de memoria. Esto es lo que hace el return all, borra todos los registros de memoria donde aparezca esa cédula, me genera un nuevo código y sigo iterando con un nuevo código con el resto de qué, con el resto de lo que tengo en memoria. Ahí no hay ninguna lista todavía, estoy manipulando la memoria directamente. La lista la estoy construyendo yo porque cada vez que reemplazo el registro no lo pongo como un predicado de memoria, sino que lo guardo en esta lista H. Entonces al final voy a tener una enorme lista con todos los registros en memoria. ¿Y por qué quiero hacer esto? Para mostrarles a ustedes que hay algo que siempre ha sido un dolor de cabeza para los programadores Prolog. Todos se van apelando a lo que hacemos nosotros con nuestro lenguaje de programación, a manipular la memoria, a hacer libertrap, colocar toda la memoria del Prolog. Este ejemplo prueba que es más rápido guardarlos en listas. Y la lista también está en la memoria, por supuesto, pero la implementación Prolog de la lista es muy eficiente. O sea, esa manipulación van a colocar los 37.000 registros en memoria, en una lista, en una sola lista. Y después, con la invocación correcta, los guardo. Voy a tener, no sé, ¿dónde estás? Aquí está. Esta es la lista, guárdame este archivo. Y eso fue lo que hice. Le coloco un encabezado y aquí está el predicado que lee cada uno de los registros que fue colocado en la lista y los va escribiendo hasta que llego al final. No hay nada que hacer. Entonces ahí está este predicado hide ID. Es interesante probarlo también sobre la data, cambiando la identificación de los estudiantes para probar simplemente cómo funciona, para borrar la memoria. Entonces bueno, ahí les dejo tarea. Vamos a hacer esa prueba, la comentamos sobre la semana, si se estrellan de alguna manera, si no puede funcionar el programa, si funciona de forma equivocada, si podemos validar la repitencia, si ustedes se meten con estos datos de prueba y se fabrican su conjunto de datos particular para asegurar que en ese conjunto la repitencia es tal, entonces tengamos una manera de verificar que el programa funcione correctamente. ¿Para qué? Para terminar con un reporte validado por otros ojos que no sean los míos sobre la data real de la Facultad de Ingeniería en esos 5 años. Y que dice que los estudiantes acá tienen ese porcentaje, pueden tratar de buscar cosas curiosas como ese personaje que les mencionaba que tiene... ¡Ay, llegó internet otra vez! Regresó internet, maravilla. Que tiene 10 ocasiones, que ha cursado una materia 10 veces, la misma materia. Hay un caballero ahí, o dama, no sé quién es, que ha inscrito cálculo 10 veces. ¿Cómo saco yo esa data de ahí? ¿Cómo se lo pregunto a Prolog? No me pregunten cómo identifico, porque eso sería lo interesante en ese caso, pero eso no se puede hacer en forma legal. Digo, no estoy autorizado todavía, pero se podría hacer si la solicitud llega al Consejo de Facultad y bueno, discutamos esto. ¿Por qué con datos reales? Bueno, esos son los interesantes.
tener interés en hipotetizar sobre esto, sobre esos casos de la vida real. Bueno, preguntas, dudas algunas que se me ocurra, inquietudes con Prolog. Todo esto es exclusivamente Prolog, aquí no hay más nada. De hecho, este ejercicio de procesanotas ni siquiera tiene negaciones, salvo las que vieron aquí al final, que acabo de utilizar para pagar el programa, ¿no? De resto, todo está controlable. Pero a mí me parece que es muy importante que ustedes lo prueben porque este es el verdadero poder de Prolog, la manipulación simbólica de listas. Es impresionante. Y si ustedes aprenden a utilizarlo, van a utilizar a Prolog con mucha más soltura, sin miedo. Y les va a ser útil. Como que prueba. Interesante comparar, sacar esta estadística con otros sistemas de scripting, ¿no? Otros lenguajes, no sé, R, lo que sea. Si yo puedo hacer un tipo de estadística allá y cuánto código me toca echar. Es una comparación interesante, si alguien está interesado en hacerla. Estoy hablando de ideas sueltas ya de proyectos, ¿no? Vayan pensando en qué me gustaría hacer de proyecto para tenerlo como esa nota alternativa que se ofrece en el curso. A lo mejor lo necesitan. Lo que suele pasar es que ustedes vayan con más lógica de que uno espera esta parte del curso, todo el mundo espera el primer parcial y dependiendo de cómo salga el primer parcial decide no hacer el proyecto. ¿Por qué? Porque si salí bien en el primer parcial, saqué un 15, ya estoy casi seguro que apruebo el curso. Y entonces no necesito el trabajo adicional. Necesito optimización clásico y que yo respeto, no comparto, porque pierden la oportunidad de aprender. Quería hacer una maquinita que resolviera su loco. Está hecha en Prolog. Si no he querido verla. Okay. Pero bueno, eso es otro tema. Eso puede ser. Yo mismo me metí en una cosa de esa en un momento hace años. Yo voy a insistir en el caso tuyo, aunque no. tenga que perseguir por los pasillos, Vamos a ver qué conseguimos. De que hagamos esto de prueba, porque me parece que hay un poder especial. Sí. La combinación de la idea que tiene Demian de programación orientada por las pruebas, test driven programming, development, que lo tiene probado en otras cosas, acá se ajusta muy bien porque uno puede diseñar las pruebas, o sea, hacer las preguntas en Prolog y después pensar en el predicado que le responde, en esa dirección. Y se supone que la separación entre el qué y el cómo todavía es mucho más clara que en otros paradigmas. ¿Cómo quedamos con esto? Quedamos pendientes con la semántica de la negación. Alguien dice, no me dijo, dice para el mundo entero que la única manera de entender la semántica de la negación lógica es haciendo un doctorado en la semántica de la negación de lógica. Cosa que puede ser un poco desafiante. Pero van a ver ustedes lo que pasa cuando uno empieza con cuidado. ¿Y a qué nos referimos con semántica? Eso no lo hemos hablado. Pero ustedes querían ver el prólogo, bueno, se lo estoy mostrando, aterrizando, lo usamos toda la semana para jugar con eso. Si consiguen algún otro ejemplo de prólogo que les interese por otra razón y quieren comentarlo, quieren que lo trabajamos, adelante. Con los muchachos de pregrado estoy haciendo algo interesante, algo que me parece muy curioso. Un solucionador de ecuaciones, herramienta de manipulación simbólica, álgebra asistida por el computador, esa clase de cosas hay por montones y hay unas cosas maravillosas que te dejan resolver cualquier problema de ingeniería de esto que utilizamos en cálculo 10, de hecho, límites, derivadas, integrales, transformaciones trigonométricas, cualquier cosa en forma simbólica está hecho. En Prolog, que es un lenguaje de manipulación simbólica, se hizo uno hace 30 años. Está por ahí suelto en alguna parte. Uno va a buscar software libre para eso, no hay. Es muy raro. El problema está suelto hace rato. Se lo estamos haciendo. Sí, lo vamos a hacer con un grupo además no universitario, tampoco bachillerato, eso es muy desafiante. Vamos a hacerlo con la matemática, el álgebra de quinto grado, cuarto, quinto grado. Y hacer un pequeño, que ya existe, estamos viendo, ese, no sé si vieron, cuando les mostré mi página, ahí al lado hay un programa, está a la orden, no le diga a nadie que está ahí. Ese es un libro muy famoso de Prolog, escrito en el 85, se llama The Art of Prolog, que está escrito por un par de genios, Sterling y Shapiro,
genios no solamente en Prolog, sino en comunicar. Y escribieron unos programas muy buenos para mostrar el poder del Prolog hace tanto tiempo. Van a ver que corre todavía, el mismo Prolog. Lo pueden conseguir en internet, no es que estoy haciendo algo que alguien más no haya hecho legalmente, pero el libro está fuera de impresión, lo vamos a comprar, no se consigue fácilmente. Y ahí están ejemplos de aplicaciones, ejemplos de código, y ahí está el código que estoy diciendo del Equation Solver. Y lo estamos haciendo en términos académicos, ¿no? ¿Cómo hacemos para, por ejemplo, concentrarlo en la matemática esa y tener una cosa que resuelva la parte más complicada, me parece, de los problemas matemáticos para los principiantes, que es entender el enunciado. Buena parte de los problemas matemáticos se entiende, 80% se entiende el enunciado. Entonces, bueno, darle esa habilidad a un niño sería genial. De hecho, hace poco hubo una interpelación acá en el curso de la facultad de uno de los profesores de cálculo 10 y él dice que esa es la habilidad que les falta, entender el enunciado. Increíble. Pero bueno, esa es la situación que tenemos y tenemos cómo resolverla incluso con herramientas. Si ustedes tienen algún código que analizar, aquí están los datos, por cierto. Esta es la data que estamos utilizando en prueba. Ustedes disculpen que esta cosa está leyendo el código equivocado. Miren esto. Este es el enunciado de un problema para un niño. Usted se levantó hace un cuarto de hora, entre 1 hora y cuarto, y entre esos y cuarto es la salida del tren. ¿Cuánto tiempo transcurre desde que usted se levantó y la salida del tren? Bueno, todo se resuelve a que que el niño pueda plantear esa ecuación y resolverla. Pero el verdadero problema es plantear la ecuación. O sea, que el niño sepa que este texto está conectado con esa respuesta. Y ahí hay varios ejemplos de cosas interesantes. Esta es una sola ecuación, porque hay un sistema de ecuaciones. Y aquí hay otro sistema que mi favorito, ¿cuál es? La abuela mezcló los huevos de gallina con los de pata en un mismo cartón. Los de gallina, no, porque los huevos de la gallina son el doble de los de huevos de pata. Como dice la palabra huevo. Y esa omisión despista, ustedes no saben cuánto. Hay 12 huevos en total. ¿Cuántos huevos son de gallina? Bueno, que el chamo pase a tener esta expresión construida. Las dos. Claro, ahorita estamos haciendo la parte complementaria. Ajá, la tengo construida. ¿Cómo hago para resolverla? El equation solver es que de aquí en adelante hace la segunda etapa. Pero que pueda hacer esa segunda etapa y el niño pueda jugar con eso y ver cómo lo está haciendo, va a ser genial. Y después nos metemos en problemas más difíciles que el análisis del lenguaje natural. Que tampoco es lenguaje natural, es un lenguaje sospechoso de ser intervenido por algún ingeniero. En el mejor de los casos. Bien, eso es lo que tenía para hoy, señores. Si tienen alguna pregunta, yo a sus órdenes. Parece que regresó a internet, así que voilà. Tenemos red otra vez. Voy a entrar a Voice IQ y decirle chao a los muchachos. Sí, regresó. Bueno. Pero bueno, tenemos por ahora. Van mi disculpa para los habitantes, no tener el Voice IQ.